Bueno, hola gente, bienvenido de nuevo. Esta es la segunda parte de mi nueva semana de apertura de ICT Gap Closer mirada a este concepto encontrar valor real en la acción del precio. Entonces, cuando observamos la acción del precio, si lo devuelve a la lógica minorista por un momento, los comerciantes generalmente intentan comprar soporte en China, resistencia corta. Y mi agenda siempre ha sido tratar de llegar a la causa raíz o los fundamentos del mercado y buscar áreas de liquidez similares que el precio debería respaldar o resistir. Y la lógica detrás de esto debería ser la venta, no un nivel de soporte o resistencia seleccionado al azar, ya sea un soporte o resistencia de tendencia horizontal o diagonal, del cual no soy fanático. Pero si observa este ejemplo aquí, cada uno de estos conjuntos de líneas horizontales es un espacio de apertura individual de una nueva semana. Puedes ver cómo el precio gravita hacia ellos. Puede atravesarlos como un cuchillo caliente a través de la mantequilla, o alcanzarlos, consolidarse dentro de ellos y luego expandirse al siguiente. Si alguna vez ha usado números pivote, está bien, solían ser los números pivote de los comerciantes de piso. Solía usarlos habitualmente. Los abandoné por mejores herramientas y tal. Pero si piensas en cómo solían actuar los números de pivote y, a veces, todavía actúan como un imán para el precio, al igual que un sorteo de liquidez, máximos iguales a un solo máximo cuando es un precio alcista, uno invariablemente quiere llegar por encima de ese antiguo máximo para la compra se detiene o llega por debajo de un mínimo anterior o mínimos relativamente iguales para las paradas de venta. Entonces, ese sorteo de liquidez, ese mismo efecto, ese magnetismo en el precio se ve con las brechas de apertura de la nueva semana. Quiero hablar un poco sobre los precios de apertura. Ahora, las aperturas no son eventos de precios aleatorios. Significa que siempre que la primera operación de apertura sea el primer tick del mercado. Cuando la nueva semana abre a las 6 de la mañana p.m., hora local de Nueva York, ese precio no es en absoluto aleatorio y la prueba de ello es observar cómo el precio lo respeta a lo largo de la semana y en el futuro en las próximas semanas y meses en el futuro. Punto. Entonces, quiero que piensen en la importancia de saber cuál es el precio de apertura el domingo y he enseñado en otras conferencias cómo es importante tomar ese precio de apertura del domingo y extenderlo a lo largo de la semana comercial actual. A 2 sobre el inicio o lo que está intercambiando actualmente en el momento de esta grabación. Es domingo, 7 de mayo de 2000. El precio al que abrimos a las 6 de la mañana, más tarde esta noche. Ese precio lo extenderé con acento agudo a lo largo de la totalidad de esta semana de negociación. Pero toda la nueva brecha de apertura de semana alta y baja, ese rango se proyectará en el futuro durante muchas semanas. Entonces puede ver la relación de dónde está ese precio de apertura aquí el 5 de marzo de 2023 a las 6 de la tarde. Ese precio de apertura es lo que estoy anotando. Así que define lo contrario. Fin de la brecha de apertura de la nueva semana. Podemos ver dónde estaba el precio el viernes anterior. Así que vamos a tener que ver la diferencia entre estos dos puntos de precio aquí para llegar a la brecha de apertura de la nueva semana para el 5 de marzo de 2023. En la misma línea, los precios de apertura no son eventos de precios aleatorios. Los precios de cierre no son aleatorios. Ahora parece una presión de compra y venta, si lees todos los libros y escuchas a otras personas hablar sobre eso, cabezas parlantes en esta industria que supuestamente son analistas técnicos, te dirán que los precios son aleatorios y nadie puede predecirlos. El precio. Nadie puede saber qué precio va a hacer. Y muchas veces mis estudiantes han observado y observan cómo el precio realmente respeta estas brechas de apertura de nuevas semanas, no solo el mismo día en que se forman o esa semana en particular, sino semanas y meses en el futuro. Así que eche un vistazo más de cerca a ese viernes en particular, que es el 3 de marzo de 2023. Ese es el último precio de cierre antes de que finalice la sesión de ese viernes.
Así que ahora tenemos 2 puntos de precio aquí. Así que tenemos el precio de apertura el 5 de marzo, que es domingo. Puede verlo aquí y luego anotar el precio de cierre del viernes entre esos 2 puntos de precio. Eso es lo que es la brecha de apertura de la nueva semana. Entonces, una brecha de apertura de una nueva semana de ICT es esta misma separación entre los 2 puntos de precio. Ahora porque el precio de cierre del viernes de ese 3 de marzo de 2023 está por encima de donde abrimos el precio de apertura del domingo posterior. Eso significa que el precio de cierre del viernes es la brecha de apertura de la nueva semana para esa brecha. Y luego, el precio de apertura del domingo es el mínimo de esta brecha en particular. Si los roles se invirtieran, si abriéramos arriba de donde cerramos el viernes, obviamente estas etiquetas serían diametralmente opuestas. Extendiendo la brecha de apertura de la nueva semana en la acción futura del precio. Así que puedes ver aquí usando la brecha de apertura de la nueva semana del 3 y 5 de marzo. Echemos un vistazo más de cerca aquí. Aquí está la misma brecha y la hemos extendido a lo largo de la semana y puede ver cómo el precio la ha tratado a medida que la resistencia se aleja. Subía, volvía a bajar y notaba que eran 2 pasadas. Hay una separación entre estos 2 puntos de precio. Así que el lado de la compra se ofreció aquí lo que falta en el lado de la venta. Así que el movimiento a la baja, ahí está. Así que ahora el precio trata de alejarse de las carreras. Compre operaciones secundarias por debajo del mínimo a corto plazo aquí y observe cómo está gravitando de un lado a otro alrededor de esta nueva semana abriendo la brecha pero aún respetándola. Ver todas las velas aquí individualmente. Por cierto, estas son velas de 5 minutos. Marque las operaciones hacia arriba, encuentre algo de soporte aquí y luego suba más arriba para operaciones de compra hasta 8 operaciones de brecha de apertura de la nueva semana nueva hasta ese mínimo de brecha de apertura de la nueva semana. Dirigiré este nivel de precios aquí para que vaya y haga su tarea y descubra a qué está anclada la brecha de apertura de la nueva semana. Su resistencia en esa nueva semana. La apertura de la brecha baja opera hacia abajo y vuelve a la parte superior de la acción en este momento y la sección de precios que se muestra, esto es y será considerado el actual, no el momento de esta grabación, sino el actual en este fractal en términos de este gráfico, ¿cuántos datos? Estas 2 líneas aquí son esa semana en la brecha de apertura de la nueva semana actual de la historia, regresa todo el camino hasta allí. Así que vea cómo el precio trata estas brechas de apertura de la nueva semana específicamente como imanes. Está bien, crea esta voluntad de querer volver con ellos y es una función de valor justo en la entrega de precios. La brecha no es un evento aleatorio. Está diseñado, está diseñado. Y luego Smart Money usa estos viejos puntos de referencia a lo largo de la semana futura de negociación, el mes futuro de negociación y durante varios meses en el futuro. Entonces, el mercado encuentra algo de apoyo aquí, se recupera y se consolida y retrocede hacia la brecha de apertura de la nueva semana una vez más, las firmas de tendencia. Con una brecha de apertura de la nueva semana. Entonces, si piensa en cuando un mercado indica que realmente quiere huir y seguir una tendencia, hay muchas cosas que he leído durante 30 años sobre lo que hace que un mercado quiera seguir una tendencia y consolidarse. Y una de las cosas que he aprendido es con esta nueva brecha de apertura, pueden ver aquí esta es la misma semana extendida hacia adelante y luego ver lo que hicimos aquí. Extendemos la cantidad de tiempo dentro de la brecha de apertura de la nueva semana y luego disminuye agresivamente cada vez que hay un movimiento repentino como este. Eso indica que estamos entrando en un mercado en tendencia. Observe cómo nos alejamos, sí, pero solo fuimos a una brecha de apertura de semana nueva solo para encontrar resistencia y bajamos y regresamos a la brecha de apertura de semana nueva de esa semana actual durante la semana del 5 de marzo de 2023 aquí. Movimiento agresivo de distancia. Eso significa que estaremos en tendencia y veremos cuánto nos alejamos de la brecha de apertura de la nueva semana. Ahora contrasta eso con mirar un fractal más grande de esa acción del precio. Este es un gráfico por horas. Ahora aquí está esa misma brecha de apertura de semana nueva y ese movimiento de distancia.
Mire cuánto movimiento de precios hemos visto alejarse usando este concepto. Por lo tanto, le permite tener una vista de rayos X detrás del precio. ¿Qué es probable que haga? Si vemos que está dispuesto a alejarse bruscamente de la brecha de apertura de la nueva semana actual, entonces es probable que estemos entrando en un modelo de tendencia. Eso significa que el mercado puede moverse más tiempo y con mayor magnitud detrás de los movimientos de precios en lugar de un pequeño mercado de consolidación de revendedores. Firmas de consolidación con brecha de apertura de nueva semana. Y, obviamente, acabo de mencionar cómo me gusta buscar la voluntad de alejarme bruscamente por encima o por debajo de la brecha de apertura de una nueva semana, esa brecha de apertura de la nueva semana actual. Así que sea cual sea la separación semanal abierta entre la apertura del domingo y la semana anterior, el cierre del viernes de la semana actual o la semana a ser. De acuerdo, eso siempre se denominará brecha de apertura de la nueva semana actual. Si el precio no está dispuesto a alejarse y sigue volviendo a la brecha de apertura de la nueva semana actual, entonces probablemente estaremos dentro del rango y consolidándonos. Por lo tanto, debe ser un revendedor un poco más ágil en sus operaciones y no esperar estar en tendencia. Si observa este ejemplo aquí, otra característica de un mercado de consolidación es cuando hay una multitud de brechas de apertura de nuevas semanas que convergen dentro de ese rango. Puede ver aquí que esta es una brecha de apertura de una nueva semana alta y esta es una brecha de apertura de una nueva esta es una nueva brecha de apertura de semana alta y esta es una nueva brecha de apertura de semana baja. No dibujé otro para mostrar la diferencia entre este precio de cierre de esta vela y este precio de apertura aquí. Utilicé un rectángulo para sombrearlo de modo que pueda ver las separaciones entre las tres nuevas brechas de apertura de la semana que en realidad se muestran aquí en esta acción del precio. Entonces, la nueva semana abre una brecha para esta cantidad de datos para esta semana en particular en la historia durante la semana de abril. La brecha de apertura de la nueva semana sería este precio de cierre aquí ese viernes y luego el precio de apertura aquí el domingo. Entonces, esa área sombreada en azul aquí que representa esta cantidad de datos que se muestra en el gráfico completo aquí, esa sería la brecha de apertura de la nueva semana para esa semana o se considerará la brecha de apertura de la nueva semana actual durante esta semana en la historia. No es el escrito actual en este momento porque estamos en mayo, pero les estoy mostrando en Pensilvania en el pasado cómo cuando hay una convergencia de múltiples brechas de apertura de semana nueva muy próximas entre sí, los mercados tenderán a entrar en este entorno limitado por rangos. Entonces, como adolescente, me ayuda como mentor a enseñar a mis alumnos y señalar de antemano que es probable que tengamos un límite de rango. No va a ser un gran mercado en movimiento, va a estar limitado por un rango. Así que tienes que ser un revendedor. Ahora bien, eso no quiere decir que no haya movimientos de precios significativos en esta consolidación, solo significa que no estamos buscando una unilateralidad que dure días y semanas. Estamos buscando altos y bajos para ser violados y empujados hacia el medio, que es lo que esa área sombreada en azul sigue dibujando cada declive dentro de esa brecha de apertura de la nueva semana actual azul. Cada rally por encima de él lo sigue viendo volver a bajar. Expanda arriba para sacar el lado comprador aquí. ¿A dónde va? De vuelta a la zona sombreada azul. Si va más allá de eso, ¿a dónde irá? Va a bajar por debajo del viejo espacio de apertura de la semana nueva que está muy cerca de los otros dos. Por lo tanto, es importante mantenerlos en su gráfico y mantener un gráfico que esté separado como plantilla, etiquételo como la brecha de apertura de la nueva semana. Y de esa manera, puede consultar constantemente dónde estamos en términos de estos como imanes, en la acción del precio. Ahora, por sí mismos, no solo los miras y dices, está bien, el precio irá allí. Tienes que incorporar otros factores que he enseñado en este canal y soportar el contenido central o lo que he enseñado en el modelo de tutoría 2022. Pero todos estos factores combinados le brindan una mejor comprensión de dónde es probable que el precio se dirija no solo a un antiguo máximo o un antiguo mínimo, sino que incorpore estos viejos huecos de apertura de la nueva semana o el hueco de apertura de la nueva semana actual porque el precio trátelos absolutamente como un imán y vuelva a ellos, vuelva a probarlos y luego, tal vez, muchas veces salte para ofrecerle una brecha a corto plazo o tal vez incluso un modelo de tendencia. Precio de navegación con brecha de apertura de nueva semana. Muy bien, pueden ver aquí que esto es en realidad un fractal actual y una acción de precio. Esto muestra la nómina no agrícola del viernes para el 5 de mayo. Puede ver aquí que tenemos un antiguo mínimo donde residiría el lado de venta y en un antiguo mínimo aquí donde residiría el lado de venta. El mercado cotiza por debajo de ambos. También tratamos hacia abajo en un área que se consideraría una brecha de valor razonable en el gráfico diario.
También lo mencionó durante los comentarios en Twitter. Al entrar en la nómina antes de eso. Y luego el mercado, ya sabes, las tasas de GY y gravita alrededor de esta nueva brecha de apertura de semana desde el 3 de marzo ahora. Ahora pensamos que estamos en mayo el 5 de mayo de 2023 y usando niveles del 3 y 5 de marzo, solo esos dos precios. El precio de cierre del viernes y el precio de apertura del domingo después. Así que estamos extendiendo eso a lo largo del tiempo. Mira la sensibilidad aquí. Mire el precio de cierre de esa vela. Mire lo bajo de esa vela, mire los cuerpos de las velas aquí. Mira cómo se está respetando aquí. Mire cómo todos los cuerpos se están apilando por encima del máximo de esa vieja brecha de apertura de la nueva semana del 3 de marzo de 2023. Luego nos movemos hacia arriba, volvemos a bajar, tuvimos un golpe en los repuntes de precios de eventos de nómina y gravita hacia lo que esta nueva brecha de apertura de semana, que es la más cercana. En proximidad, luego busca el otro arriba al que intercambia, que regresa, llena un espacio de valor razonable y se expande alcanzando el currículo consecuente de esta mecha y volviendo a visitar esta C aquí. Así que hay 5 por encima de eso. Veremos si quiere llegar por encima de eso, no obstante, pero puedes ver cómo el precio quiere moverse a estos niveles como un imán. Podrían ser marcadores de millas o podrían ser objetivos finales, los marcadores de millas significan que solo está alcanzando ese inicialmente. Y veamos si puedes llegar al siguiente en tus notas. Quiero que anote que si tenemos una brecha de apertura de una nueva semana y es probable que suba más entre los dos a mitad de camino, si el precio puede llegar tan lejos, las probabilidades son que probablemente llegue a la brecha de apertura de la próxima semana nueva en la serie de las últimas semanas y meses de la nueva semana abriendo brechas que mantendría en su gráfico. Mirándolo más de cerca, aquí hay un periodo de tiempo de 15 minutos de Fairbank, colocado sobre ese mismo 3 de marzo de 2023 y 5 de marzo de 2023, brecha de apertura de la nueva semana. Ahora te estás preguntando, probablemente, ¿por qué estoy usando este? Bueno, esta es la brecha de apertura de la nueva semana que atraviesa todos estos datos. Entonces, en sus notas, querrá ver si está viendo el precio en las consolidaciones o si observa un grupo de acción del precio, retroceda en el tiempo y vea qué brecha de apertura de la nueva semana se extiende a través. Lo que lo lleva a la pregunta, ¿cuántas brechas de apertura de semana nueva uso en mis gráficos, lo que sea que haya hoy en el comercio? Miro hacia atrás 60 días ahora para aquellos que han pasado por mi contenido principal, ya sabes, en el mes 5, que es mucho contenido y mucho material y la mayoría de las personas que están bajo mi protección como estudiante en desarrollo. Con mi conocimiento y conceptos, suelen hacer tapping durante ese mes porque es bastante intenso. Y hay un concepto que enseño sobre el rango de datos de IPTA y es la mirada retrospectiva de 60 días y la proyección de 60 días hacia adelante. Entonces, sea lo que sea hoy, miro hacia atrás 60 días y cualquier brecha de apertura de semana nueva que se haya formado en los últimos 60 días. Esa es la distancia que miraré hacia atrás y ese es el máximo que tengo en mis gráficos. Pero te aconsejo en la primera parte durante esta tutoría en 2023 en mi canal de YouTube que quieres tener al menos 5 porque eso te da en este momento los que son más destacados como nuevo estudiante en desarrollo. A medida que mejora y considera más información y más datos, querrá mirar hacia atrás utilizando ese periodo de revisión de 60 días que usé para los rangos de datos de IPTA. Como mencioné, cuando enseñé el contenido a mis estudiantes pagados, muchos de ellos este candidato, como si no les preocupara. No había ninguna razón para que se preocuparan por eso. No tenía sentido para ello, pero, obviamente, con más información presentada y educación continua, puede ver cómo esos 60 días en retrospectiva tienen un gran impacto en mi análisis de lo que estoy usando. ¿Cuántos datos estoy usando? ¿Qué matriz de PD voy a considerar todavía válida? Ya sabes, todas esas cosas. Una brecha de valor razonable, por ejemplo, si retrocede 60 días, sabe que una brecha de valor razonable, 60 días para mí sigue siendo válida y sigue siendo válida incluso si ya se ha completado. Por lo tanto, no soy la persona promedio que podía ver un desequilibrio en el precio y una vez que se negocia de nuevo y se cotiza, entre comillas lo completa, ya terminaron con eso. No lo soy, el algoritmo tampoco ha terminado. Se referirá a él y respetará el mismo nivel anterior debido al aspecto del tiempo que se incorpora en la entrega de precios algorítmicos. Entonces, si encontramos este en Sifon, agregó más información sobre nuevas brechas de apertura. Y hasta que hable contigo la